Hola otra vez, gente de primero. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que os lo he escrito en Edmodo, pero os voy a colgar la corrección de los ejercicios del 1 al 9, que son de la primera parte de este tema. ¿De acuerdo? Esta segunda parte va a ser bastante más cortita. Y os he dejado corregidos todos los ejercicios excepto el 3 y el 4, que más o menos está contestado en el ejercicio número 2. Lo más importante ya está escrito y corregido. Bien, pues vamos a empezar con esta segunda parte que nos habla un poco, trata un poco de las funciones celulares. Esto os va a ser muy conocido. Lo que pasa que lo vamos a extrapolar en vez de a un ser vivo hasta las células, que al final va a ser muy parecido. Porque ya habréis oído hablar un montón de veces de qué tres funciones celulares, nosotros también ya lo hemos comentado en clases, son las más importantes, que son la función de nutrición, la de relación y la de reproducción. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas un poquito más en profundidad, pero tampoco mucho. Vamos a ver de qué trata la función de nutrición. Lo que hacen las células es tomar sustancias del exterior, como nosotros. Nosotros, ya sea de tipo vegetal, animal o de otro tipo, cogemos sustancias del exterior y las ingerimos. ¿Vale? Mirad aquí, tenéis un dibujo como esto es una célula y lo verde sería el núcleo. Esa célula en el exterior ve algo que le interesa, que le puede servir para nutrirse. Entonces empieza a modificar, crea aquí como una especie de garras, junta esas garras y al final eso que estaba en el exterior ya queda en su interior. Una vez que lo haya digerido y procesado, lo que no le interese lo vuelve a expulsar. ¿De acuerdo? Y en esta foto de aquí lo que vemos es cómo se están alimentando las células vegetales. Que las células vegetales para alimentarse lo que necesitan es la luz del sol para hacer la fotosíntesis. ¿Sí? Vale. Estas sustancias proporcionan a la célula materia y energía. Por eso cuando comemos, por ejemplo, una chuleta, pues de ahí vamos a conseguir proteína y a la vez nos va a dar energía. Pues las células lo mismo. Van a necesitar materia pues para crear sus órganos, para crear su esqueleto, citoesqueleto, perdón, para si se rompe algo de la membrana poder arreglarlo y energía pues para poder realizar todas las funciones que necesita a lo largo del día. Bien, se utiliza la materia y energía para vivir, crecer, como por eso las plantas también crecen, reponer energías y dividirse. Bien, y las sustancias que no sirven o no se utilizan se eliminan, como lo hemos visto aquí. Y las plantas, como eliminan esa sustancia que no requería, pues expulsando carbono dióxido o, bueno, a veces luego lo necesitan también, ¿eh? Perdón, el carbono dióxido no, el oxígeno. Expulsan el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos. El carbono dióxido las plantas lo van a utilizar después para crear de ahí materia para ellas. Vale, vamos con la segunda función. Esto si voy un poquito rápido, después podéis volver a pararlo y echar para atrás, para adelante, las veces que queráis. En la función de relación se reciben estímulos, igual que nosotros. Cuando vemos a alguien y nos está saludando, es un estímulo de ¡ay, qué bien, qué contento estoy! ¿No? Pues en las células lo mismo. Se pueden recibir estímulos tanto del exterior como del interior. Tengo hambre o necesito llevar una sustancia a algún lugar, o del exterior, pues hace frío, me pongo ropa, eso sería nuestro caso. Pues las células es muy parecido. Estos estímulos pueden ser luminosos, pueden ser químicos, mecánicos. Mira, qué tipo de estímulos. Aquí serían estímulos sonoros, ¿no? Lo captamos desde el oído y esa señal llega a nuestro cerebro y se produce una respuesta. Pues que a lo mejor es la hora del patio. Recibimos estímulos químicos, ¿no? El olfato, estas sustancias químicas que nos gustan, o al paladar cuando comemos algo, pues nos hacen generar, por ejemplo, más saliva, o en el estómago pues empezamos a segregar más ácido pues para, ¿no?
requiriendo una comida, pueden ser luminosos, dejamos de ver, o las plantas o los animales, las células de animales dejan de ver y puede ser para ellos que sea un peligro o que está anocheciendo, entonces no tengo que tener ya la flor al aire para que venga un insecto y me polinice, no, ahí a la noche me repliego, me guardo y me cubro por si acaso. Y otros estímulos pues del calor, lo mismo que decía antes, si nosotros acercamos la mano al fuego, nuestras células están advirtiendo que me estoy quemando, llevan la señal al cerebro y la respuesta es pues retira la mano. ¿Vale? Esto es bastante lógico, estas cosas. Vale, y la función de reproducción, pues que es imprescindible para la vida, hay que reproducirse para seguir manteniendo la vida. Y así se transmite la información genética a los descendientes. Aquí tenemos unos cromosomas, se están multiplicando y se multiplican para que así a cada nueva célula tenga lo mismo que tenía al principio. ¿Sí? De una célula progenitora se originan dos o más células. Siempre de esta célula había otra progenitora antes, que es lo que decía uno de los puntos de la teoría celular. ¿Vale? Y aquí también os he puesto pues, otro tipo de reproducción, pospartición. No todo siempre va a ser como nos reproducimos los seres humanos. Se puede hacer por gemación, de repente pues por un trozo de un cuerpo, de repente pues por ahí salga otro ser vivo, que claro, en este caso no va a ser igual. Perdón, va a ser igual. En el caso de que no va a ser igual aquí, puede ser en las células de las células sexuales o por esporulación. Esto se da mucho en las plantas. Pues se crean aquí un montón de núcleos nuevos, un montón de células nuevas y eso explota y de ahí salen las nuevas células. Bien, vale. Aquí tenéis el enlace a un vídeo de YouTube en el que habla un poquito más de esto. Es como, lo voy a pausar un momento, es como un juego, pero bueno, aquí dice que van a hacer un mural, no sé qué, no hace falta vosotros que hagáis nada de eso, simplemente escuchar un poco la teoría que dice, ¿vale? Lo dejo pausado porque como vosotros podéis acceder a él, ya lo veréis tranquilamente. Vale, sigo entonces. Bien, después vamos a empezar ya con lo que son los tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿vale? Vamos a empezar entonces desde la célula. Ya os he comentado más de una vez en clase que tenemos diferentes tipos de células. Por ejemplo, mirad, existen este tipo de células que son los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, o mirar las neuronas qué forma tienen, o oligodendrocitos, estos son células de los huesos. ¿Vale? Cada célula, según qué función vaya a representar, va a tener una forma. Entonces, cuando se junten muchas neuronas, esto también ya lo hemos comentado, tenemos muchas neuronas, mirad, hay que seguir bien este esquema, ¿eh? Vamos a formar un tipo de tejido y ese tipo de tejido es el tejido nervioso. Ese tejido nervioso al final va a crear un órgano, que puede ser, por ejemplo, la médula espinal. Esa médula espinal, junto con el cerebro, ganglios y todo lo que forme parte del sistema nervioso, eso pues va a crear el aparato sistema nervioso. Bien, y en el organismo completo tendremos todos los aparatos y sistemas que forman ese organismo. Entonces, todas las células se originan a partir de una inicial. Sí que es verdad que la primera célula va a ser la misma para todos, pero depende luego qué función vaya a representar, va a empezar a coger diferentes formas. Y cada tipo de célula adquiere una forma y estructura para realizar su función, lo que hemos dicho. Pues los glóbulos rojos, por ejemplo, son así de planitos para poder atravesar bien los capilares y las venas. No va a ser así de complicado y con tanta ramificación, sino entonces no podría pasar bien. Y mirad lo que dice aquí, que un tejido está formado por un conjunto de células que colaboran para llevar a cabo una función de un organismo. Os voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, las células de los huesos. Las células de los huesos, los osteocitos, por ejemplo, formarán el hueso. ¿Ese hueso qué va a formar? Pues, por ejemplo, va a formar el cráneo. Y el cráneo, junto con el fémur, las costillas y el resto de huesos, formarán el aparato locomotor. Sí, y en el organismo estará el aparato locomotor, el aparato nervioso, pues todos los aparatos y sistemas que existen.
¿vale? Mirad, voy a ir un poquito más para adelante para que veáis de qué estamos hablando. Estamos diciendo que los diferentes tejidos, por ejemplo el tejido nervioso, aquí tenemos el tejido del hígado, el tejido de las células del corazón, bueno, forman órganos. Estos órganos a su vez en conjunto, por ejemplo aquí la boca, la tráquea, la faringe, los pulmones, el diafragma, aquí ya esto está formando un aparato, un sistema, que sería el sistema respiratorio. Sí, y el sistema respiratorio, junto con el urinario, o el excretor, perdón, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, pues vamos formando el organismo. ¿Vale? Bien. Bien, pues hoy nos vamos a quedar solamente hasta aquí. Hemos estado diciendo que los diferentes tipos de células forman tejidos, estamos aquí. Vamos a ver cuáles son los 4 tipos de tejidos más importantes, que van a ser el tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. ¿Esto cómo se sabe de qué tipo de tejido estamos hablando? Pues por estas fotos que tenemos aquí. Estos son cortes de tejidos y entonces según qué tipo de células se vean, pues más alargadas, más estriadas. Esto es muy representativo de las neuronas, así con muchas ramificaciones, unas encima de otras, pues depende de qué tipo de célula veamos con el microscopio, sabemos de qué tipo de tejido estamos hablando. Pero nosotros esto no lo vamos a estudiar, ¿vale? Esto no hace falta que aprendáis. Lo que quiero que sepáis es los 4 tipos de tejidos que hay y vamos a ver que en cada tipo de tejido, en el conectivo, vale, en el tejido epitelial, que es con este el que empiezo aquí, pues hay de revestimiento o glandular. Eso es lo que vamos a tener que saber. Yo os he puesto aquí las diferencias para que veáis en dibujos, pero solamente saber lo que está en negrita más bien. Vamos a ver el tejido conectivo, sería el segundo tipo. Pues tenemos tejido conjuntivo o el tejido adiposo, ¿vale? Y el cartilaginoso y el óseo, perdón. En el muscular, pues tenemos el estriado, el liso y el cardíaco. Según qué tipo de músculo estemos hablando, por ejemplo, el corazón es un músculo, pues el músculo cardíaco es muy, muy claro de conocerlo. Y por último, el último tejido nervioso también es bastante fácil porque se ven aquí las ramificaciones de todas las neuronas. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir. Aquí tenemos los 4 tipos de tejidos y dentro de cada tejido hay subtejidos. Eso sí lo tenemos que saber. Pero ya empezar a diferenciar con dibujos y eso, no. Y tanto como toda esta definición que hay aquí, tampoco. Yo os lo he puesto pues para que lo leáis y os informéis el que quiera. ¿Vale? El óseo también, mirad, parece el corte de un tronco de un árbol. Hay algunos que son muy fáciles, pero tampoco hay que saberlo tanto. ¿Vale? Voy para atrás otra vez. Y aquí al principio también os he dejado un vídeo, es bastante denso este vídeo, en el que explica todos estos tejidos bastante bien, pero da muchísima información. Vosotros quedaros con lo que es un poco lo esencial, en los tipos de tejidos que hay y los tipos y nada más. ¿De acuerdo? Como dura 6 minutos y pico, lo veis con tranquilidad. Bien, entonces hoy nos vamos a parar aquí. Hemos visto las funciones celulares, tenéis aquí un vídeo cortito y divertido que os habla otra vez un poquito de ellas. Hemos visto que para empezar a hablar de tejidos tenemos que saber que empezamos todos de una misma célula, pero se empiezan a diferenciar, depende de qué función vayamos a hacer. Entonces, por eso hay diferentes tipos de tejidos, porque no todos los órganos son iguales, ni los aparatos y sistemas tampoco, ¿vale? Si no, estaríamos compuestos todo el rato de lo mismo y no se trata de eso. Cada aparato y órgano tiene su función. Y entonces, centrándonos un poco en los tejidos, hemos visto que hay 4 tipos de tejidos y después hablando un poco de cada tejido, pues vemos los subtipos que hay. Lo que está en negrita solamente tendríamos que saber. ¿Sí? Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Un saludo.